Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Ya saben cómo es buenas tardes, ya saben cómo es la procedura, así que por favor cuéntenos de dónde se están conectando mientras esperamos unos minutitos a que la gente se registre. Todo bien, muchísimas gracias. De Estados Unidos, Lisette, Puerto Rico, Laishi. Bien, cuéntenos de Puebla. Honduras. Cuernavaca, Hidalgo. Quintana Roo. Qué buen tiempo debe haber por ahí. Bogotá, Paraguay. Qué bonito ver de dónde se conectan, de todas partes. Querétaro, de la California también, Sonora. Les recuerdo siempre que esta chat donde nos están escribiendo y donde se conectan es donde vamos a hacer los announcements, es donde vamos a poner los links para registrarse, el link para registrarse lo va a mandar el staff de Encuentro Creativo más o menos a la media hora de la ponencia. Vamos a poner también aquí en esta chat el LinkedIn y el Instagram de nuestras ponentes, porque sé que lo piden siempre, así que le pediré después al staff de Encuentro Creativo que nos ayuden con eso. Y tenemos la otra chat que es de preguntas y respuestas, donde les pido por favor, como siempre, que escriban ahí las preguntas que tienen para nuestras ponentes. Tendremos al final, como tenemos siempre, unos minutos de preguntas y respuestas y es la otra chat donde les pido que lo hagan. Así tenemos todo en orden. Bien, vamos a esperar unos minutitos más que se sigan registrando. Laishi, Fer, si quieren ir poniendo también ya en la chat vuestro LinkedIn e Instagram, irán también, Claudia seguramente en otros momentos de la charla lo pondrán, harán el refresh, pero sé que esto me lo piden siempre. Eh, Bien, si ustedes me ven que estoy con el teléfono es porque me estoy hablando. One, two, three, four. Bien, pues hola a todos otra vez. Les recuerdo a la gente que se ha escrito, los que quieren participar a las becas, tienen que participar al 50% de las ponencias
de Encuentro Creativo para poder adherir a ellas. Les recuerdo que marcas como Luxóptica están siendo muy generosas en regalar unas becas para ir a estudiar en Italia, con los gastos de vuelo y todo pagados. Así que, por favor, encuentran todas las informaciones en el sitio de Encuentro Creativo. Sin más, presento a nuestras ponentes. Después ellas les hablarán un poquito más de su background. Voy por orden de ventanita. Fernanda Aldrete es Chief Executive Officer de DataBeats. Es una empresa que se ocupa en lo específico de inteligencia artificial. Después Fernanda nos explicará más detalladamente en qué ámbito. Y tenemos también a Laishi Curbelo, que es diseñadora de experiencias de usuario, pero como estaba hablando antes con Laishi, es mucho más que eso. Yo personalmente la he conocido como public speaker de un evento hermoso que organiza Design Matters, un summit sobre la innovación y el design que se hace en Ciudad de México en enero, en febrero, ¿verdad, Laishi? Lo van a hacer, febrero. Bien, ya Laishi nos hablará más de eso. Entonces, sin más, le doy la palabra a Fernanda. Vamos a empezar contigo y cuando quieras, ilumínanos. Muchísimas gracias, Vara. Pues primero, pues muchísimas gracias a todos por asistir a este espacio, por darse el tiempo de aprender un ratito con nosotras, de compartir pues un poco de lo que hemos visto trabajando ya en esta industria algunos años. Como contexto, bueno, Farah bien mencionó, estoy liderando una academia online que se llama DataBeats, y parte de lo que hacemos en DataBeats pues es transformar la manera en la que hoy los empleados dentro de las organizaciones reinventan sus posiciones de trabajo, integrando herramientas de data analytics e inteligencia artificial. Somos una empresa que se fundó en 2019 y que, bueno, ya tenemos, pues hemos capacitado a más de 4,000 estudiantes, tenemos presencia en México como mercado principal y por ahí, bueno, Centroamérica y algunos países de Sudamérica como Ecuador y Perú. Y bueno, parte de mi expertise los últimos años, pues ha tenido que ver con entender estas necesidades que tienen hoy las empresas de adoptar y integrar esas herramientas y de volvernos cada vez más eficientes y sumarnos a esta revolución que ya se nos viene de la inteligencia artificial y donde definitivamente no podemos quedar fuera. Entonces, eso así como contexto a grandes rasgos. Y un poco platicando con Farah, que agradezco muchísimo esta invitación por estar acá y bueno, ha sido un espacio que hemos estado pues planificando para ustedes desde hace ya un par de semanas, así que súper contenta de estar acá. Y lo que le decía a Farah es que a mí me gustaría empezar antes de ya adentrarnos como a los temas de moda, tendencia, inteligencia artificial, es que pudiéramos definir primero qué es la inteligencia artificial, porque si nosotros entramos a Google y buscamos el significado, vamos a encontrar diferentes significados, depende quién sea la persona que le esté dando el enfoque. No sé si ya lo han hecho antes y les ha pasado. Entonces, por ahí, bueno, preparé un par de láminas nada más para darles esta breve introducción y que sobre ese mismo concepto podamos ya abordar los siguientes temas que tenemos preparados para ustedes. Así que voy a presentar rápidamente mi pantalla. Ahí ya deberíamos poder ver. Sí, Entonces, sí, en la PowerPoint, ¿verdad? Sí, ok, sí, sí. perfecto. Entonces, ahí lo que yo quería empezar es primero que, bueno, si ustedes buscan en internet, vamos a encontrar diferentes términos y este primero que aparece aquí en esta lámina está enfocado en cómo los expertos de inteligencia artificial, es decir, los ingenieros, los investigadores, los técnicos, la gente que está detrás de esta tecnología, cómo la define. Y este es un término que pues nace desde 1955, vemos que no es algo nuevo, o sea, ya veníamos pensando en todo esto desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, se define como la ciencia y la ingeniería de la fabricación de máquinas inteligentes. Entonces, cuando nosotros hablábamos de máquinas inteligentes, hablábamos de imitar la inteligencia de los seres humanos, porque antes no concebíamos que las máquinas pudieran ser superiores a nuestra inteligencia, ¿no? Pero este término ya ha evolucionado desde el punto de vista de la AI, pues ya no se trata de imitar el pensamiento o el comportamiento humano, sino que ahora las máquinas pueden razonar mejor que los seres humanos, ¿no? Y un avance relativamente
reciente, que como vemos con toda esta ola, pues nos hace ya como un llamado a que empecemos a abandonar esta idea de que las máquinas tienen que empezar a competir con los seres humanos, y ahora estamos enfocados más en centrarnos en la forma en la que cooperamos mutuamente. Entonces, este término, esta evolución del término es súper interesante y se le conoce como human in the loop, porque lo que hace es que ve la intervención humana como una parte muy importante del proceso de aprendizaje de las máquinas. Quiere decir que la máquina, bueno, se le pone alguna tarea que tiene que implementar, genera un resultado, y ese resultado es llevado al contexto de los humanos y los humanos retroalimentamos ese resultado para llevárselo, regresárselo a la máquina, y de esta manera las máquinas pueden ir aprendiendo, pero de esta retroalimentación que nosotros le vamos dando como seres humanos, ¿no? Ese como primer término, y ya de ahí nosotros podemos encontrar otro tipo de términos como los que definen los policy makers, ¿no? O sea, estas personas que llegan a las masas, que están más enfocadas de la parte humanística, y ellos enfatizan y hacen una comparación con el comportamiento humano y el pensamiento humano, y cómo esta imitación, que fue un poco lo que ya hablamos de los procesos de la inteligencia humana, están hechos por las máquinas, pero está más vista desde el comportamiento, o sea, cómo los sistemas de inteligencia artificial muestran un comportamiento que es inteligente y que es capaz de analizar el entorno, que es capaz de emprender acciones con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. Entonces, aquí la palabra clave tiene que ver con autonomía. ¿Qué tan autónomas son las máquinas hoy para tomar sus propias decisiones basadas en objetivos que nosotros los humanos les damos a las máquinas para que hagan, ¿no? Entonces, ese es otro término que ustedes pueden encontrar afuera, que también está bien, y si se fijan, pues va evolucionando en el tiempo. Uno fue el 1955, ahora 2009, pero a mí el que más me gusta y es con el que quiero que nos quedemos quizás hoy para esta charla que vamos a tener, es la definición de la OSD, ¿no? Y es, de hecho, el más reciente, salió en 2019, y lo que dice es que, que la inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina que puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano, que era lo que les comentaba, hacer predicciones hacia el futuro. Cuando hablamos de predecir, hablamos del futuro. Puede emitir recomendaciones o puede tomar decisiones, influyendo en entornos tanto reales como virtuales. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para funcionar con distintos niveles de autonomía. Entonces, si se fijan, esta definición de la OSD integra estos dos conceptos que ya hemos venido analizando, pero también la ventaja de este término es que está enfocada en el desarrollo y la capacidad de la inteligencia artificial en el corto plazo de sus capacidades actuales, en lugar de enfocarse en una capacidad futura. ¿Qué es una capacidad futura de la inteligencia artificial? Es lo que nosotros le llamamos la superinteligencia artificial. Y eso es lo que vemos hoy, por ejemplo, en las películas, en la ciencia ficción, en los cómics, de cómo las máquinas dominarán el mundo y los robots. Bueno, eso se le conoce como la superinteligencia artificial, pero hoy no estamos ahí. Entonces, es importante saber que hoy la inteligencia artificial tiene una capacidad limitada, y el que nosotros entendamos bien estas definiciones va a tener consecuencias o negativas o positivas en nuestra percepción de lo que es la inteligencia artificial, porque pues si entendemos que hoy esta es una tecnología bastante limitada y que tiene muchísimo sesgo algorítmico porque no es perfecta y falta mucha transparencia, tenemos que tener claridad que aún no podemos confiarle el 100% de nuestras decisiones a esta tecnología, sino que hay que entender sus capacidades y usarla a nuestro favor para nuestros objetivos. Entonces, creo que con eso cierro como esta primera parte de lo que me gustaría que entendiéramos como esta definición de inteligencia artificial. Y de ahí quería presentarles algunos datos también como para entender cómo lo estamos adoptando a nivel global en las diferentes industrias, ¿no? Estos datos que yo les presento son de adopción en Europa, porque en Latinoamérica, pues Latinoamérica todavía no tenemos mucha data todavía que recolectada para entender cómo lo estamos adoptando. Es más, o sea, muy pocas empresas todavía hoy lo están adoptando, pero lo que sí podemos ver es que, bueno, ¿qué podríamos definir como adopción de inteligencia artificial? Primero, ¿no? Que las empresas ya estén empezando
a recopilar y analizar datos, que podamos estar ya implementando cierto tipo de proyectos o podamos estar contratando expertos de inteligencia artificial en nuestra empresa. Entonces, cualquiera de esas tres opciones podría considerarse como un inicio de la adopción de inteligencia artificial, y ahí vemos que el sector que está liderando esta adopción de inteligencia artificial, bueno, al menos en Europa, y probablemente sea un reflejo de lo que después veamos en América y demás, es las industrias relacionadas con el conocimiento. Entonces, esto quiere decir, pues sí, las academias, las universidades que lideran la jerarquía del conocimiento, y tenemos también las empresas consultoras, no sé, un McKinsey, un Deloitte, todas estas empresas consultoras que su modelo de negocio está basado en el conocimiento. De ahí tenemos, por ejemplo, la industria manufacturera, que es la que sigue en adopción, y ahí podemos también integrar la industria de la moda, porque sabemos que parte del proceso de moda, pues no solo es el diseño y la parte creativa de cómo yo creo una pieza, sino también cómo la distribuyo y llega al cliente final, que pues está muy vinculado al tema del retail y de la manufactura, ¿no? Entonces vemos Y que... aquí te interrumpo, Fer, porque me parece un dato muy, muy bueno. O sea, lo que la moda, lo que está en mi conciencia que la moda está integrando inteligencia artificial es en el retail, pero el Exacto. challenge está propio en la manufactura, ¿no? En la parte del production, ¿no? Entonces, súper interesante bueno, que esté ahí, ¿no? Sí, Alzando. exacto. Y de hecho ahorita vamos a hablar de algunos casos de cómo industrias de la moda que están liderando y que tienen un fuerte componente de retail y manufactura están integrando esto, ¿no? Entonces sí, o sea, definitivamente son de las industrias que hoy están liderando, y por eso si estamos dentro del sector pues de la moda, es importante saber cómo se están moviendo estas tendencias y en qué parte de mi proceso lo puedo aplicar, porque puede ir desde experiencia directa con el cliente, o como en mi proceso de manufactura, o digamos ya la entrega con el cliente final, o mi integración de sistemas. Bueno, igual vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Genial. Ahí tenemos otras industrias, otros sectores, y la que se ve como de las industrias más rezagadas en esta adopción, pues es la industria de la construcción. No significa que no vayan a estar ahí, sino que les está tomando un poco más de tiempo integrar estas herramientas en sus modelos de negocio. Entonces, aquí, ¿en qué fluctúa o en qué varía el grado de implantación de estas herramientas dentro de los negocios? Generalmente está relacionado al conocimiento que tenga la organización, ya sea desde el top management, líderes, hasta pues, el equipo en todos los diferentes niveles. ¿Qué tanto nivel de conocimiento tienen en inteligencia artificial? Eso va a definir también qué tan rápido o qué tan lento hacen esta adopción. Y pasándonos un poquito a la parte quizás ya más micro, no tanto como de industrias, les traigo algunos datos sobre la AI y el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, aquí generalmente, pues bueno, en esta encuesta lo que se hizo fue preguntarle a la gerencia, a los altos ejecutivos, cuáles eran sus expectativas al empezar a integrar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ahí vemos como, pues vámonos como de mayor a menor para ver qué es lo que la mayoría de líderes coinciden, y vemos que casi un 50% de los líderes coinciden en que la inteligencia artificial puede ayudarles a liderar y a incrementar la productividad, ¿no? Entonces, generalmente se está asociando mucho a esto por el tema de la automatización, porque nos puede ayudar a ahorrar tiempos. Si tenemos que hacer cada vez menos actividades repetitivas, pues podemos ser mucho más productivos y entregar resultados en un corto tiempo y con mayor calidad, ¿no? Después de ahí vemos también que casi la mitad, como en segundo lugar, los líderes creen que esto les puede ayudar a innovar y a ir más allá del negocio, porque al momento de ellos reducir estas actividades repetitivas, pues puedo empezar a pensar en innovar en el negocio, en crear nuevos servicios, nuevos productos, ¿no? De ahí tenemos la parte de que una gran parte también cree que les puede ayudar a ahorrar costos, por supuesto. Es otra parte también importante, y vemos que hasta cierto punto pues son bastante optimistas sobre el impacto que puede traer la automatización en sus empleados en términos de costos. Después tenemos que los líderes creen que la inteligencia artificial les va a ayudar a reducir la carga de trabajo laboral, y esto definitivamente es así, ¿no? Ya hay estudios que nos dicen que probablemente si hoy necesitamos para hacer una tarea 40 horas a la semana,
la inteligencia artificial no la puede reducir hasta 10 o 15 horas por semana. Entonces, aquí la pregunta es, sobre todo para los líderes de negocio, gente que está en la parte más estratégica, y bueno, y si también estás en tu posición, digamos, de marketing, de lo que sea, es, ¿qué voy a hacer yo para agregar valor al negocio con ese tiempo que hoy tengo disponible para mí, ¿no? Luego tenemos otro, digamos, pasado el 40%, que los líderes creen que les va a permitir hacer más innovación, que es parte de lo que ya hablamos, y luego un porcentaje menor al 30% cree que pues esto va a disminuir las oportunidades de negocio, de las oportunidades para los empleados. Y esto tiene que ver con el miedo de la desaparición de muchos empleos. Sabemos que ya hay un estudio del Foro Económico Mundial que nos dice que alrededor de 47 millones de empleos van a desaparecer, pero también la parte interesante es que se van a crear el doble de empleos, o sea, cerca de 97 millones de empleos a nivel mundial se van a crear en esta nueva interacción máquina-humano que hoy ni siquiera nos podemos imaginar, pero va a ser responsabilidad nuestra, desde nuestro espacio, desde nuestra posición de trabajo, reinventar la forma en la que hoy interactuamos con esas máquinas. Entonces, bueno, hasta ahí yo voy a terminar mi intervención, esta primera intervención, y pues le dejo a Laishi. Sí. Te quería, antes de pasarle la palabra a Laishi, Fernanda, me parece muy interesante el último punto que has tocado, ¿no? Porque con todas estas nuevas tecnologías siempre hay el miedo, ¿no? De dónde va a acabar el ser humano, ¿no? La máquina contra el ser humano, ¿no? Como en las películas de ciencia ficción. Y es muy interesante este dato que tú dices, ¿no? Que sí, se van a perder puestos de trabajo, que obviamente eso es parte del progreso, o sea, las máquinas pueden ocuparse de cosas que los seres humanos ya no tienen por qué ocuparse, y la idea es que nosotros nos ocupemos de cosas todavía más evolucionadas, ¿no? Entonces, ese dato me parece súper interesante y no sé si a lo mejor mientras Laishi presenta lo puedes compartir el link en la chat, porque creo que los chicos estarán súper interesados en saber más sobre este informe. Claro, sí, lo Bien. pongo en el chat. Pues Laishi, a ti la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y por la información. Me parece súper pertinente. De repente pueden ver todos mi pantalla. ¿Sí? Sí, me parece súper bien. Le agradezco a Fernanda por esa introducción muy, muy pertinente y con mucha información súper relevante. Más que nada para dar un poco de pie, ya tenemos el conocimiento y sabemos un poco sobre lo que es la inteligencia artificial. Ahora creo que voy a dar un poco más en el cabo práctico, pero primero quiero presentarme. Sé que dieron un poquito de información acerca de mí. Mi nombre es Laishi Curvelo. Soy de la isla hermosa de Puerto Rico, donde hace calor todo el tiempo y puedes ir a la playa en cualquier día, cualquier momento del año. Justo estamos en diciembre, pero hace un calor infernal. No dije eso. Anyways, mi nombre es Laishi Corbero, como mencioné, soy diseñadora de experiencia de usuario especializada en accesibilidad para personas con discapacidad. Y aproximadamente por los pasados 4 años, sí, creo que 4 años a este punto, he estado conduciendo lo que es Command Z, que es mi podcast de diseño, tecnología y comunicación, donde abordo diferentes temas, no solamente diseño digital, que es, ¿verdad?, mi foco, sino diseño en todas las vertientes. Inclusive tenemos, ¿verdad?, una categoría de diseño de moda, donde hemos entrevistado a diferentes diseñadores de la industria, tocando diferentes temas, no solamente el hecho de la producción, sino moda sostenible, también lo que es moda circular. Así que tenemos de todo un poco. Si quieren echarle un vistazo, es un muy buen recurso a nivel académico y también de mucha inspiración. Tenemos, ¿verdad?, la perspectiva de cada uno de ellos en términos de su experiencia. Como bien comentó Farah, llevo trabajando lo que es la educación a través de conferencias, workshops, así que hago de todo un poco. Hemos estado grabando con Command Z alrededor del mundo, hemos estado sobre 10 países y pues nada, me permite, ¿verdad?, compartir conocimiento con todo el mundo. Me encanta hablar, así que si me ven hablando too much o muy rápido, me avisan que pues las latinas sufrimos de eso, pero no muertos. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando sobre el AI, definitivamente la inteligencia artificial. Si es malo o no, se los dejo a su discreción, pero yo voy a, ¿verdad?, infundir un poco de mi opinión al respecto. Vamos a estar hablando sobre el verdadero miedo, el miedo de todos, y tengo que admitir que fue mi miedo en un principio de que la inteligencia artificial me va a robar mi empleo, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre un poco sobre ética, muy importante para todos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Que es donde más, ¿verdad?, creo que hay curiosidad. Primero, ¿qué es lo que decían de las calculadoras? Yo no sé ustedes, yo no voy a decir mi edad, pero
en algún momento dado cuando estaba en la escuela, de repente mi mamá decía, no te acostumbres a la calculadora porque después no vas a saber ni sumar, ni multiplicar, ni dividir. En algún punto, ¿verdad? Las calculadoras no estaban permitidas en los salones de clase porque las maestras pensaban que los niños no iban a aprender con las calculadoras. ¿Y qué pasó? Pues que ahora todo el mundo utiliza una calculadora en los salones de clase porque la realidad es que es una herramienta. Y ahora de repente tengo mis sobrinos, mis ahijados, y yo los veo por ahí con las tabletas y los veo haciendo, ¿verdad? Todas sus asignaciones de diferentes clases. Yo digo, si yo hubiese tenido a Google como instructor o tutor, qué fácil hubiese sido. Y eso lo hace o los hace menos inteligentes que yo o realmente les provee una destreza adicional. De nuevo, se los dejo a su discreción, pero lo que sí quiero hablarles es cómo nosotros estamos viendo la inteligencia artificial. Y yo pienso, ¿verdad?, que hasta cierto punto todos pecamos cuando ignoramos algún tipo de información. De repente lo vemos como esta batalla o esta, ¿verdad? Estamos jugando ajedrez en contra de la inteligencia artificial, queremos nadar contra la corriente de que no, esto de repente nos va a quitar los trabajos, esto no, las personas que utilizan eso son muy vagos. Mi gente, la realidad, si me preguntan a mí mi humilde opinión, esto nos está ayudando a maximizar nuestro tiempo, va a ser una herramienta más en un futuro que debemos aprender a cómo utilizarla. De nuevo, es una opinión. Ahora bien, ¿cómo se está viendo la utilización de la inteligencia artificial en la realidad en el 2023? Muchas compañías como Netflix, y voy a dar varios ejemplos dentro de lo que es la industria de tecnología, ¿verdad? Que es mi vertiente, no obstante, van a haber algunos que han sido aplicados a la industria de la moda, pero específicamente en este, Netflix ahora mismo está utilizando algo que se llama inteligencia aumentada. Y hace unos añitos atrás, yo trabajaba en una compañía en la cual de repente me pedían, tienes que generar 300 diseños para anuncios de publicidad. Y decía 300 en una semana, qué horrible, uno a uno cambiándole los idiomas o cambiándole el contenido. De nuevo, no quiero decir mi edad, pero en aquel momento utilizaba Photoshop para hacer todo esto de una manera estandarizada y automatizada. ¿Eso quiere decir que yo lo estaba haciendo mal? ¿Eso quiere decir que yo era vaga? ¿Eso quiere decir que simplemente estaba haciendo trampa? No, estaba tratando de ser eficiente, eficaz con la labor que me habían asignado. Y eso es justamente lo que está haciendo Netflix ahora, pero con inteligencia artificial. Específicamente con inteligencia aumentada, que básicamente lo que hacen es que cogen una plantilla de diseño, la estandarizan y van entonces sobre ella con inteligencia aumentada, cambiando los lenguajes, cambiando las gráficas, cambiando incluso si es un diseño desktop a responsive para mobile. Así que ya estamos viendo la implicación, ¿verdad?, en términos de cómo se está generando el diseño. Mucha gente de repente me va a decir, pues antes se necesitaban 10 diseñadores para hacer este tipo de gestiones, ahora se necesitan 2. Pues miren, la realidad es que yo creo que la naturaleza de los empleos va a empezar a cambiar, número uno. Número dos, este tipo de herramientas nos permite ser más creativos. En mi industria en particular, nosotros utilizamos algo que se llama Design System o sistemas de diseño, que básicamente lo que hace es que estandariza los elementos que reutilizamos una y otra vez. Fue una pelea gigantesca en los 2000 cuando de repente se utilizó este término, porque decían, si todos los botones se van a comportar igual todo el tiempo, ¿dónde está mi creatividad? ¿Verdad? El ego un poco de diseñador que nos duele. Pero la realidad es que desde que empezamos a utilizar los sistemas de diseño, todo está mucho más estandarizado, se pueden seguir reglas de marca, vamos a ver una eficiencia gigantesca en los niveles de producción de lo que son las páginas web y aplicaciones móviles. Así que, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué resistirse? Ahora bien, hay que hablar un poco sobre cuáles son las implicaciones a nivel de ética, ¿verdad? Y cómo la inteligencia artificial trae un poco sobre eso, ¿verdad? Cómo utilizamos este tipo de cosas. Primero hay que, ¿verdad?, entender cómo funciona el cerebro humano. Todos los humanos tenemos algún tipo de estereotipo o bias, ¿verdad?, dentro de nuestra mente. De repente nosotros nos encontramos de noche en una calle oscura y no hay ni un alma y de repente aparece alguien de la nada, puedes pensar lo peor independientemente si la persona es la persona más buena del universo. ¿Por qué? Por la circunstancia. Así que, ¿qué son las bias? ¿Qué son los estereotipos? Son respuestas cortas a situaciones que de repente estamos viviendo y nuestro cerebro tiene que actuar de inmediato. Así que no es que nosotros queramos ser racistas, no es que de repente queremos tener un estereotipo contra una persona en particular, es nuestro cerebro respondiendo de una manera sumamente rápida. ¿Y por qué esto es bien importante que lo sepamos? Porque la realidad es que los algoritmos que utilizan la inteligencia artificial no tienen bias, no lo tienen. Los que tenemos bias somos nosotros que estamos detrás de la máquina. Esto es lo mismo que la matemática con la calculadora. Si de repente nosotros ponemos el número que no es, nos da el resultado que no es. Si nosotros hacemos un input de data que no es, ¿verdad?, utilizando nuestros bias,
definitivamente vamos a tener un resultado erróneo o un resultado que no es ético. Así que nosotros tenemos que estar bien conscientes de cómo utilizamos la herramienta. Y aquí es donde quiero abordar un poco sobre el tema de lo que es la interseccionalidad. Y discúlpenme, pero lo digo mucho en inglés y de repente en español se me traba la lengua. Pero básicamente, ¿qué es esto? ¿Verdad? Son todos esos factores que se combinan para crear, ¿verdad? Tanto formas de privilegio como de opresión. Miren, en arroz con habichuelas, como decimos los puertorriqueños. Yo soy mujer, soy latina y soy parte de la comunidad LGTBQ. Cada una de esas partes representa, ¿verdad?, una parte de mi vida y cada diseño, ¿verdad?, en algún momento cuando yo vaya a consumir un producto o un servicio, afecta a alguna de esas identidades que viven en mí. De repente, quiero buscar empleo, la herramienta que está utilizando la compañía tiene inteligencia artificial y por el simple hecho de que mi resumen tiene un nombre que suena femenino, empiezan a hacer una segmentación y quedo completamente afuera de ese pool de potenciales candidatos. Ahí se está viendo afectada una de mis interseccionalidades o una de mis identidades. Básicamente la interseccionalidad es como una cebolla donde tú tienes muchos layers y cada layer, ¿verdad?, tiene un nivel, ¿verdad?, que afecta a cómo nosotros creamos las cosas. Y ustedes deben estar pensando, ajá, ¿y a mí qué? Yo soy diseñador de moda, ¿a mí qué tiene que ver esto? Bueno, que es bien importante que cuando utilicemos las herramientas de inteligencia artificial, utilicemos información relevante y de repente también datasets que tengan representación. Uno de los ejemplos que les traigo es de Meta, de Facebook. Están ahora mismo en construcción de una base de datos con 11 categorías demográficas autoinformadas, ¿verdad? Ellos realizaron un estudio en lo cual seleccionaron una cantidad de voluntarios, que estos voluntarios querían, ¿verdad?, autodenominarse o autoidentificarse, con edad, color de cabello, color de ojos, idioma, incluso ellos grabaron para entender un poco el body language de cada una de las personas para tener una data completamente robusta y open source, o sea, disponible para todo el mundo, para que una vez se empiece a utilizar la inteligencia artificial haga más sentido para todo el mundo dentro de lo que es la interseccionalidad. Así que, de nuevo, y a mí que como diseñador de moda, de repente tenemos, ¿verdad?, estos casos muy particulares. ¿Qué pasa cuando utilizamos la inteligencia artificial y queremos, ¿verdad?, hacer representación? Y de nuevo, esto es un tema un poco ético y quisiera, ¿verdad?, que la gente participara y me diera su opinión. De repente están nuevas tecnologías que crean modelos a partir de diferentes productos de moda. Y sí, utilizando una base de datos ética, utilizando una base de datos con interseccionalidad, se escogen los modelos, ¿verdad?, que se van a utilizar para presentar esta nueva ropa. Pero estos modelos no existen, son personas completamente creadas a través de la inteligencia artificial. Estamos siendo éticos porque hay representación, pero ¿qué está pasando con los seres humanos reales de carne y hueso que deberían estar representando a estos grupos demográficos? Y entonces, realmente, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial? ¿La utilizamos dentro de estos contextos o realmente esto no es ético del todo? De nuevo, lo dejo opiniones. Pero sí quisiera que se llevaran un poco de algunas de estas citas que a mí me parecen que dan muy en el cabo en términos de cómo debemos empezar a ver las cosas, ¿verdad? El AI definitivamente no es solamente responsable de lo que ¿verdad?, de lo que viene siendo el resultado, sino las personas quienes manejamos esa información. Yo recuerdo muchas veces que de repente mi mamá me dice, ayúdame a hacer estas cosas, y yo, ay, mira mamá, es que el problema no es ni siquiera la máquina, es quién maneja la máquina. Pues es lo mismo, es lo mismo. Así que, ahora bien, vamos al mambo. ¿Cómo nosotros utilizamos esto en nuestro trabajo? Quiero hacer el hincapié nuevamente. Yo soy diseñadora de experiencia de usuario, pero me divertí muchísimo. Yo utilizo el AI para mi trabajo como diseñadora específicamente de web, de aplicaciones móviles, de todo lo que es el concepto de accesibilidad para personas con discapacidad, pero sí les traje cómo ustedes pueden utilizarlo en la industria de la moda. E incluso estuve hablando con ciertos colegas y me dijeron, óyeme, ahora yo no me sabía eso, ahora eso lo voy a empezar a usar. Dentro del proceso de diseño, ustedes pueden empezar a hacer research, un Ethical Fashion Assistant. Ustedes pueden empezar a preguntarle a ChatGPT, que le puede proporcionar información sobre características de sostenibilidad de diferentes tejidos, procesos de fabricación y cadenas de suministro. Obviamente, nuevamente le hago el hincapié, van a recibir muchísima información. Queda de ustedes cómo utilizan esa información y si utilizan, ¿verdad?, los filtros adecuados. Una de las cosas que me gusta mucho recalcar es que la inteligencia artificial es cómo nosotros diseñemos esa pregunta, es la calidad de resultados que vamos a obtener.
que eso puede ser hasta un workshop más adelante si después lo quieren, pero es bien importante que seamos bien precisos con lo que vayamos a preguntar, que seamos muy, muy particulares con el tipo de data que estamos informando de la AI para tener un resultado óptimo. Sí. Otra de las cosas que le pueden Aquí, preguntar, sí. Laishi, te interrumpo porque has tocado un tema que es súper interesante y bueno, en las escuelas de moda te lo encuentras mucho y me lo he encontrado como tutor de tesis muchas veces cuando obviamente antes de la inteligencia artificial se usaba Google para el research. Y yo les decía siempre a los chicos, Google, o sea, te hace ver lo que tú le preguntas, pero le tienes que formular bien Exacto. la pregunta y a veces te encontrabas en las tesis que te ponían informaciones de un artista que eran las informaciones de otro artista porque habían puesto mal el research. Entonces, esto es muy interesante lo que tú estás diciendo también para los chicos, ¿no? Que están empezando a usar inteligencia artificial para los research de sus proyectos, de sus tesis, de los proyectos del último año. Una de las técnicas que yo recomiendo muchísimo es la técnica de entrevista. Y básicamente es como si tú estuvieses hablando con una persona y le dices, perfecto, me brindaste esta información, ¿me podría brindar la referencia de la información que me proviste? Y de repente la inteligencia artificial empieza a hacerte matching de dónde está sacando la información y tú puedes verificar cuán válida es esa fuente de datos. Porque de repente te puede enviar 10.000 cosas. Nosotros tenemos que hacer ese filtro real de qué es lo que nos interesa de información. Igualmente con los fashion trends pueden acceder a una amplia cantidad de información de moda, te van a dar, ¿verdad?, una vista panorámica de lo que está pasando a nivel internacionalmente, pero de nuevo, es importante hacer esa conversación para determinar qué tan válida es la información y cuán veraz es la data. Hay otras técnicas más, que después sí gustan también, se pueden hablar, pero por ejemplo, hay unas técnicas que tú puedes empezar a preguntarle un aspecto y luego puedes decir, dame 2 alternativas adicionales a lo que me has brindado. Y lo que haces es que estás creando una dinámica en donde estás entrenando a la inteligencia artificial para que te dé una variación de resultados. ¿Qué más se puede hacer? A nivel de diseño, pueden generar ideas basadas en customer feedback. De repente, un cliente le ha dicho en particular, quiero hacer una camisa, pero de repente quiero ver qué otras alternativas puedo tener con las mangas. Puedes escribir en particular, estoy haciendo una camisa con este tipo de medidas, dame alternativas de diferentes diseños de manga. Realmente lo que queremos, de nuevo, no es que nos haga el trabajo, sino que nos asista en nuestra labor. De nuevo, generación de medidas de corte, de repente tienen una escala y quieren hacer un ajuste a esa escala, lo pueden hacer de una manera más eficiente, ¿verdad?, asistiéndose a través de la inteligencia artificial. Y ya a niveles de producción pueden hacer descripciones de productos y ya una vez ya lo tienen finalizado para poder montarlos en su e-commerce, pueden especificar, ¿verdad?, cuál sería la descripción más atada a su tone and voice de cómo quieren manejar la marca y él puede crear esa descripción de producto, o incluso pueden hacer diferentes tipos de matemáticas en términos de costo de labor, también se puede preguntar. Así que los dejo básicamente diciéndoles que, en mi opinión, lo que debemos utilizar es para enhance nuestro trabajo, ¿verdad?, para mejorar lo que ya nosotros sabemos hacer, pero que lo utilicemos como una herramienta. Si tienen preguntas, me encanta hablar. Lo mío es, ¿verdad?, darnos un cafecito, aunque sea virtual. Así que los dejo. Me dejan saber cualquier cosita que necesiten. Perfecto, gracias. Y a los chicos que están poniendo las preguntas en la chat de los announcements, por favor les pido que las pongan en la otra chat de preguntas y respuestas. Y habrán visto que mi computadora está setada en el italiano, me cambia las palabras y aquí es donde yo necesito inteligencia artificial como soporte, porque he puesto itañolo, algo que escribí en la chat, perdónenme. Laishi, ahora que tocaste ese tema de la ética y también quisiera saber la opinión de Fernanda. Obviamente el tema de la ética, cada vez que hay nuevas tecnologías, cada vez que hay innovación, que como seres humanos evolucionamos, ¿no? Apoyándonos en instrumentos externos, como digo siempre, es el mismo principio del martillo. Con un martillo puedes construir una casa o matar a alguien. La diferencia es quién tiene el martillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión personal desde un punto de vista de la ética, de cómo se está a día de hoy aprovechando este mundo que es como un mar, ¿no?, enorme de la inteligencia artificial? Dime lo que opinas tú de ello. Bueno, es un tema bien árido, porque la realidad, si me preguntas a mí, yo pienso, yo soy una persona bien de lanzarnos a los tiburones y nadar en el mar. Con esto te digo es que actualmente la industria todavía no tiene ni siquiera guidelines establecidos del todo y están construyendo sobre lo que se debe mitigar o no
y sobre las cosas que queremos ponerle de repente un poco de freno, porque tal vez se nos fue un poco de las manos. No obstante, eso no quiere decir que todo es malévolo y que todo está hecho para el mal y que de repente no la utilicemos porque no es ético. De nuevo, es nuestra responsabilidad entender qué información ponemos, cómo la utilizamos y cuáles son las repercusiones de la información que estamos utilizando. Como bien mencioné, en términos de la interseccionabilidad, de repente pecamos un poco de ingenuos en el hecho de cuál es el efecto dominó de lo que estamos haciendo y no percibimos a largo plazo cuál puede ser, ¿verdad? Ese daño colateral cuando hacemos algo en términos de diseño. Te lo puedo decir con un ejemplo dentro de mi industria. De repente yo trabajo mucho en el área de conversión y optimización. Arroz con habichuela, tienes una página y quieres hacer que venda más. Y así como ven de repente en los hoteles que te ponen el reloj que se te está acabando el tiempo para comprar una habitación, esas son técnicas de experiencia de usuario, son técnicas que se le llaman patrones oscuros o dark patterns, ¿verdad? Design dark patterns. Y básicamente son maneras de, a nivel psicológico, decirle al usuario, esto es lo que tienes que hacer. ¿Que es bueno? Claro que no. ¿Que los diseñadores lo saben? Claro que sí. ¿Verdad? Que los dueños de compañías lo exigen como parte de los procesos porque saben que van a monetizar más. Claro que sí. Así que de nuevo, es un poco entender nuestra responsabilidad y qué queremos hacer con las cosas, con el conocimiento que tenemos a la mano. Sí, y estos, te voy a pedir también, Laishi, si gentilmente tú puedes después poner en la chat el link de Design Matters, porque quisiera Claro de que verdad sí. los que nos están escuchando participen, porque creo que si no recuerdo mal, estos temas los van a tocar también en esta edición. Y bueno, es una cosa que tenemos que tener el diálogo abierto absolutamente para ver cómo aprovechar esto mejor del modo. Si me lo permites, Design Matters va a ser en Ciudad de México enero 31 a febrero 1. Enero 31 a febrero 1. Y dentro de los ejes principales de la conferencia definitivamente es la inteligencia artificial y cómo los diseñadores la utilizamos, ¿verdad? Para mejorar el diseño y la industria de diseño. Perfecto. Y Fernanda, pues te formulo la misma pregunta, pero desde el punto de vista también del approach del educational. A mí me parece súper interesante lo que haces con tu empresa, porque lo que decimos, la información y la educación sobre todo esto que es un mundo nuevo, un poco como cuando salieron estas cosas, gente. O sea, como cuando salieron estas cosas. O sea, yo soy esa generación que los vio nacer, los celulares, y nos han cambiado la vida, pero es un soporte maravilloso, o sea, son computadoras estas. Entonces, bien, Fer, ¿qué opinas tú desde este punto de vista? O sea, cómo irlo integrando, o sea, como en Sí. nuestro día a día. O sea, bueno, ahí creo que hay como diferentes enfoques, que es un poco lo que les mencionaba, y por ahí creo que aprovecho para responder una pregunta que pusieron en el chat, ¿no? Es como, necesito ser programador, a qué nivel de profundidad yo tengo que aprender inteligencia artificial en mi profesión. Y yo se los pongo como en el ejemplo de una MacBook, porque me imagino que como estamos en la industria del diseño y la moda, somos fan de Mac. Entonces, es como, ¿por qué elegimos la Mac en lugar de Microsoft, no? O sea, quizás parte de la innovación y de la revolución de Mac fue haber invertido en experiencia de usuario, en interfaz, en estética, en diseño, en agilidad. Y nosotros, como personas de la moda, que somos quizás más susceptibles a ese tipo de cosas, pues nos orientamos por este tipo de tecnología. Entonces, nuestro compromiso como usuarios de Mac no es entender qué pasa a nivel del procesador, no es entender cómo se armó el hardware de la computadora o cómo funciona el software por detrás, pero probablemente sí nuestra responsabilidad como usuarios de Mac es sacarle el máximo potencial a la herramienta desde la interfaz creada para nosotros como usuario. Entonces, visto como en esta analogía, es yo creo como el nivel de profundidad al que tenemos que llegar en el mismo sentido con la inteligencia artificial. Dejémosle todo ese trabajo del código de la consola, de el algoritmo, que si los no sé qué de clasificación, si el machine learning, que el supervisado, no supervisado, no nos metamos, o sea, creo que es importante que lo entendamos a un nivel macro para que tengamos un conocimiento básico de qué pasa por detrás, pero no tenemos que ser quienes aprendan a programar en Python. Bueno, si quieren, claro que sí, está abierta la invitación, pero digamos, como no es su enfoque, ustedes lo que tienen que sacar es el máximo provecho allá estas herramientas desde la
fase, desde pues sí, el interfaz de usuario. Entonces, digamos, tenemos estas herramientas de inteligencia artificial generativa que ya nos ayudan a crear contenido único a nivel de texto, de imágenes, de diseño, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es saber utilizarlas bien para nuestros fines. Entonces, que es un poco lo que les decía bueno, y creo que algo que no aclaramos es que si bien van a desaparecer muchos trabajos, voy a hacer énfasis en que van a desaparecer trabajos tradicionales, pero así como van a desaparecer trabajos tradicionales, se van a crear unos completamente nuevos, entonces, ¿qué tienen que ver más con esta interacción? Entonces, pues digamos que un poco el enfoque de educación y hoy los retos que están teniendo los managers y los directivos en las empresas de hecho, no tiene que ver con contratar más perfiles técnicos que desarrollen inteligencia artificial, que probablemente las empresas grandes se puedan dar el lujo de hacerlo, pero en realidad el verdadero reto está en cómo llevamos toda esa tecnología, ese uso de esa tecnología a toda la organización. No importa si soy una persona de diseño, de moda, de marketing, de customer success, de ventas, de lo que ustedes imaginen. O sea, hoy ya no hay una industria que no se vaya a ver impactada por la inteligencia artificial, porque es una tecnología que trabaja de manera transversal y no necesariamente vertical. Entonces, y con esto les doy el caso de, no sé, fui no hace mucho a una exposición al Museo MoMA y su exposición principal era pues una colección hecha, producida con inteligencia artificial que analizaba más de 3,000 pinturas expuestas en el MoMA. Entonces, ya está para crear arte, o sea, para lo que ustedes se imaginen, ya está funcionando la inteligencia artificial. Entonces, pues ustedes que están como en ese rubro, pues los invitaría a pensar cómo yo agrego al valor al negocio desde el rol en el que yo esté. Entonces, por ejemplo, si entendemos que es un modelo de negocio, digámoslo así, pues yo lo veo así como un triangulito, ¿no? O sea, un triangulito donde tenemos en el centro a nuestro usuario, al target, ¿no? Al cliente final. Y luego tenemos como en una arista, tenemos el para qué, generalmente ahí están todos los estrategas, los directores, que son los que conducen ese gran barco, ¿no? Y luego tenemos el cómo, que a lo mejor es donde estamos toda la parte creativa, la gente que resuelve problemas, y luego tenemos el qué, que ya es como el producto final. Entonces, sí, o sea, primero pues entendamos en qué parte del modelo de negocio nosotros aportamos en la organización y sobre eso pues hagámonos la pregunta, si yo estoy desde el lado del cómo yo puedo agregar valor al negocio desde el rol que tengo hoy, apalancándome de herramientas de inteligencia artificial que me ayuden a ser más competitivo o que me ayuden a ser más eficiente. ¿Cómo puedo ser más eficiente? ¿Cómo puedo entregar un trabajo de mayor calidad? ¿Cómo puedo agregarle al usuario final eh, una experiencia distinta? Y, por ejemplo, ahí les doy el caso de Inditex, ¿no? Inditex, que bueno, todo el mundo lo conocemos, estos de Zara, Stradivarius, etcétera. Ellos están implementando acciones de inteligencia, bueno, tecnologías de inteligencia artificial desde diferentes aristas de su modelo de negocio. Entonces, desde la perspectiva del consumidor final, ellos lo que están haciendo es, bueno, junto con realidad aumentada, inteligencia artificial, pues tienen estos como espejos inteligentes en donde tú ahora ya no necesitas probarte la ropa, quitártela, sino que ahí mismo te la pruebas en el espejo virtual de realidad aumentada, incluso con modelos de recomendación, te sugiere piezas con que las puedes combinar, accesorios, entonces esto le da una experiencia distinta al usuario y también, digamos, aumenta el valor de compra porque le doy ideas de qué otros productos se puede llevar, ¿no? Y eso desde la parte de vista del valor de la experiencia del usuario, pero también de ahí tienen otro reto muy grande, que es cómo unen la tienda virtual con la tienda física. Y eso también lo están haciendo con inteligencia artificial. Y entre otras cosas, que lo más común en la industria de moda que se usa hoy son modelos de predicción para entender los comportamientos del usuario y sobre eso adelantarnos a piezas, ¿no? Piezas de moda, ropa basado en las tendencias, entendiendo que las tendencias son cíclicas, cada cuánto cambian. Entonces, pues también entendamos que detrás de estas tecnologías, pues hay datos, ¿no? Sin datos no podemos hacer inteligencia artificial. Entonces,
Bueno, o Sí. sea, un poco desde ahí. Ujú. Y aprovecho para preguntarte, mira, dos preguntas que tienen que ver con esto del educational, Fernanda. Bueno, para empezar, ¿cómo podríamos empezar a aprender a usar la inteligencia artificial? Vayan a ver DataBeats, porque ahí tienen también muchos cursos sobre el tema y bueno, la empresa de Fernanda se ocupa también de professional training sobre estos temas para orientar, para instruir a lo que son las empresas y no solo sobre el mundo de la inteligencia artificial y cómo implementarlo. Y aquí me preguntan, Fer, y también le paso la pregunta también a Laishi, me dice Fania, ¿en qué área académica nos recomiendan especializarnos para ser parte del crecimiento de la inteligencia artificial? Esto me parece muy interesante, porque ya mucha gente con todo este nuevo mundo que se nos viene quiere empezar a orientar su carrera hacia áreas que, ¿no?, serán en alignment con lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Sí, o sea, tengo una respuesta bastante simple, la verdad, porque, o sea, aparte de lo que yo les decía es que la inteligencia artificial es muy transversal. Entonces, hoy no hay alguna industria que no se vaya a ver impactada. Entonces, si tú eres un early adopter en tu industria, ya te estás subiendo a la ola, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser early adopter en tu industria? Quiere decir que si yo soy de diseño, ¿no? Y soy de los primeros en mi área de diseño en empezar a utilizar la inteligencia artificial y a crear valor, porque no puede, o sea, recordemos que la tecnología es solo un medio para lograr algo. No se trata de hacer tecnología porque sí. Si no tenemos un propósito, un para qué la queremos utilizar, no vamos a crear valor. Entonces, si ustedes son de esos early adopters que empiezan a crear valores en su industria, utilizando inteligencia artificial, herramientas y demás, de este tipo, ya se están subiendo a la ola, ¿no? Y porque hay un concepto en educación que se llama la jerarquía del conocimiento. Entonces, quiere decir que los que estén en la punta de la pirámide del conocimiento, pues son los que más rápido se van a ir metiendo a la ola. Y como toda revolución de innovación tecnológica, históricamente si lo vemos así, siempre hay un lado ganador y un lado perdedor. Entonces, y generalmente el lado que pierde es el que más se tarda en subirse a la ola y eso igual pasó con el tema de la tecnología. Y bueno, ahí podemos hablar de otros temas de ética, que es otro Se nos panel, abre es otro el panel. mundo. Se nos Claro, se abre un mundo de temas que también son súper interesantes de analizar, pero por ahora, digamos, el mensaje clave es lo más pronto posible, Ujú. súbanse. Ok. Laishi, ¿qué sugieres tú? Y mientras, Fer, te están pidiendo en la chat si pones el link de tu sitio web. Pues mira, yo pienso que a nivel educativo esto es como correr bicicleta, o sea, de repente sí puedes ir a una academia que te enseñen a correr bicicleta, pero lo más recomendable es que te montes en la bicicleta y empieces a utilizarla y que si te tienes que caer, te caes varias veces, pero ya desde luego eres un experto corriendo. Te, y me ha pasado, por lo menos en mi caso personal, yo sí estudié diseño, pero fui muy luego en mi carrera. Yo comencé en diseño con YouTube. Yo comencé en diseño porque tenía un interés grandísimo, de quería aprender diseño gráfico y me autoeduqué al respecto y hice muchas cosas muy mal hechas como logos en Photoshop, hice muchas cosas muy mal hechas como cosas sin ningún tipo de contraste, pero uno va aprendiendo y más adelante pues uno hasta cierto punto pues lo maneja y hasta se profesionaliza. Y en términos de la inteligencia artificial es igual, o sea, sí, de repente hay muchas personas que de repente están dando cursos, están dando workshops y como bien dice Fernanda, o sea, mientras más rápido puedas hacer ese early adopter, más a la delantera te vas a encontrar con personas que están dentro de la industria y con otros colegas que tal vez tengan algún tipo de resistencia. Así que yo diría lanzarse y empezar a jugar con este tipo de tecnologías. Sí. Y Laishi, te hago esta pregunta que tiene que ver con uno de los puntos de tu presentación y encuentro muy interesante. Es un poco articulada, prepárate porque Arturo Espinosa va fuerte con las preguntas. Muy bien, Arturo. Si el resultado depende de cómo formulamos la pregunta, ¿los derechos de autor de dicho resultado pertenecen a la plataforma de inteligencia artificial o al consultante? Esa es la primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta, sobre todo me interesa saber en el tema de imágenes generadas con la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona el asunto de los derechos de autor? Y esto te lo pregunto a ti, Laishi, porque sé que estos temas los tocan en Design Matter y los tocas tú con tu trabajo, así que...
Pues mira, varias cosas. Creo que hasta cierto punto todo lo toqué con algunas de las citas que estuve poniendo en mi presentación, específicamente en donde no se responsabiliza la inteligencia artificial por los resultados, porque al final y al cabo somos nosotros los humanos los que estamos haciendo ese input de data. Es como nosotros, ¿verdad?, estamos suministrando esa data y de dónde nosotros adquirimos esa data, ¿verdad? Y tiene que ver mucho, ¿verdad?, también con otros principios de la inteligencia artificial, como por ejemplo lo que se le llama responsible AI o inteligencia artificial responsable, y es como empieza a prepararse esos machine learning o cómo se empieza a entrenar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Es un poco complejo el tema, pero yendo un poco más a la pregunta, ahora mismo hay muchas herramientas en que de repente tú le puedes poner de input, genera una imagen con el estilo de Salvador Dalí, y de repente le estamos infringiendo los derechos de autor a Salvador Dalí. ¿Cuál es el cuestionamiento, verdad, con respecto a esto? Yo le voy a ser bien honesta, derechos de autor no es mi especialidad y no quiero pecar de decir cosas que no son. No obstante, aprovecho la oportunidad porque sí va a haber expertos en Design Matters respondiendo a lo que es derechos de autor e información con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay unas áreas en las cuales tiene que ver con reproducción de trabajo y otras que tiene que ver con me hago completamente autor de esto porque simplemente diseñé el prompt. El prompt, ¿verdad? Esa es la instrucción que tú le das a la inteligencia artificial y eso se diseña también. Así que hasta qué punto, qué tanto nos pertenece ese resultado, aún así dentro de la instrucción tenga un estilo de un artista en particular. De nuevo, me disculpa que no pueda contestar la pregunta del todo, pero de nuevo quiero ser responsable con lo que estoy diciendo. Pero definitivamente en Design Matters México van a haber muchas personas muy, muy elocuentes que van a estar hablando de temas no solamente a nivel ético y de copyright, pero también, y uno de los temas que más me interesa, con responsabilidad del medio ambiente, de cómo utilizamos estas herramientas y cuánto es el consumo que tienen y el impacto que tienen a nivel ambiental. Que sí que también entiendo que hay mucho interés dentro de esta comunidad en cómo se hace moda sostenible, pues también vamos a estar hablando de inteligencia artificial sostenible dentro de la conferencia. Sí, sí, y toca también todos estos aspectos que hemos dicho de la ética. Al final es eso, ¿no? Toca, gira la rueda, toca la ética, los valores, como lo que creamos como seres humanos, el impacto que tiene en la humanidad, pero también en el planeta y así. Pero sí, es muy interesante lo que has dicho, Laishi, que en Design Matters se va a hablar de este tema porque desde el punto de vista de las industrias creativas y sobre todo desde el punto de vista de la moda, el otro día estuve hablando con diseñadores del departamento de diseño de Prada y justamente esos son temas que están tocando, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a proyectar una colección, empiezas desde la fase de research, ¿no? De hacer, que no sé cómo se dice en español, búsqueda, ¿no? Se dice Investigación también, porque es parte de... Exacto, investigación. Entonces, normalmente vas a libros, vas a museos, hay quien usa, depende de qué tipo de empresa trabajes, usa obviamente WGSN y las empresas que hacen trend research, pero ahí está ya todo definido el tema del IP, ¿no? De la propiedad intelectual. En cambio, en este mundo de inteligencia artificial todavía tenemos que definirlo. Y ahora le hago una pregunta a Fernanda que creo es un poco lo que, como estabas dando ejemplos antes de métricas sobre la manufactura, dice, ¿puedes dar ejemplos de herramientas de inteligencia artificial que aporte valor al diseño textil o de accesorios? El diseño textil o accesorios y la manufactura. ¿Tienes algún dato, algún ejemplo sobre... O sea, bueno, no soy experta en esas herramientas tan específicas, pero puedo compartir un par de ejemplos de casos de aplicación que sí he estado viendo en la industria. Y Ujú. uno que me parece muy interesante, que bueno, fue una prueba de concepto que se lanzó en Estados Unidos, era pues diseñar calcetas personalizadas, ¿no? Entonces, la gente podía poner cuáles eran sus gustos, sus preferencias, no sé, por ejemplo, me gusta el fútbol americano, me gusta la ciudad de Boston y me gusta X, no sé, el mar, ¿no? Entonces, tú ponías cuáles eran tus gustos e intereses y con inteligencia artificial te generaba un diseño personalizado con base en tus preferencias. Eso lo mandaban a maquilar y te lo mandaban a tu casa como, bueno, pues tu calceta personalizada. Entonces, por ejemplo, eso es como hoy se está innovando en términos de diseño, en términos más, por ejemplo, quizás como de maquila, pues sí hay como varias tecnologías que la verdad no les podría ahorita como compartir los nombres, pero lo puedo dejar de tarea para enviarles, y por ahí que les compartan también
ya más a detalle los links y demás, porque ahorita no tengo el nombre a la mano, pero cómo también, por ejemplo, somos mucho más eficientes en términos de energía, de sostenibilidad, cómo generamos ropa cada vez más sostenible, porque también, bueno, pues hay un impacto en huella ecológica, sabemos, en términos de la moda, e incluso pues ya con inteligencia artificial se está pensando cómo resolver este tipo de problemas. Entonces, porque bueno, al final lo que buscamos con todo esto, con inteligencia artificial o con lo que sea, mientras los humanos existamos, es resolver problemas, ¿no? Entonces, y bueno, ya de ahí hay herramientas como una de las que ya mencioné, que es Midjourney, que se está utilizando muchísimo para temas de diseño y contenido único, que también pueden investigar, y si son diseñadores tienen que saber sí o sí Midjourney, porque es como lo top en la inteligencia artificial generativa, que creo que eso también es muy importante. Y bueno, eso así como un par de recomendaciones, pero igual se los dejo Ay, pendientes. Ajá. no, no, te quería preguntar si puedes poner después en la chat lo de Mid Journey, Ah, claro. que seguro que lo van a preguntar porque hay gente que ya lo conoce, en algunas de las Ah, universidades lo están ya implementando, en otras es como chino todavía, o sea, no, no se sabe lo que es. exactamente. Ahorita entonces les pongo el link para que lo vean. Y nada más porque quería como un poco complementar lo que había hablado Laishi, es que sobre temas de privacidad, perdón, de protección, No, este, de Copyright. copyright, de copyright, pues creo que todavía sigue el debate, ¿no? O sea, ni siquiera hay una respuesta concreta ante eso. Yo en cada foro diferente en el que participo, cada uno tiene una perspectiva no, pues porque la pregunta hoy es de quién deberían ser esos copyrights, ¿no? De quién deberían ser. Entonces, hoy sigue el debate interminable de si deberían ser del usuario final o de la compañía que desarrolló la inteligencia, pero entonces, ¿de dónde vienen esos datos? ¿Sabes? Entonces, bueno, los datos son propiedad de la empresa o no, o son propiedad de los usuarios. Entonces, hasta que no resolvamos esos dilemas, pues va a ser difícil también responder a esa pregunta, ¿no? Y yo les hago una pregunta mía personal. Empiezo contigo, Laishi, que me interesa mucho, obviamente, porque además trabajando como consultora estoy en contacto con las empresas y las empresas de moda están un poco en el caos, no saben dónde invertir al interno de las distintas áreas, ¿no? que componen la empresa, dónde invertir más para la inteligencia artificial. Laishi, en el mundo del diseño, que tú lo conoces muy bien, ¿cuáles son las áreas donde se puede implementar de manera más inmediata la inteligencia artificial? La parte del marketing, de la comunicación, la parte del diseño, ¿dónde tú sugieres, ¿no? para empresas del mundo del diseño que pueden empezar a potenciar la inteligencia artificial? Mira, la realidad es que ahora mismo se ven en diferentes vertientes y en cada industria hay un nuevo elemento donde puedes ya insertarla. Quería recapitular un poco de la pregunta anterior dentro de las herramientas y retomo igual la tuya. Por ejemplo, está BARD, que es directamente de Google, y esta herramienta, pues nada, es como un chat GPT, pero es de la compañía de Google, en el cual pues obviamente utiliza el Search Engine de Google para proveer data y toda la información bien proviene de ahí. ¿Por qué menciono también esta alternativa además de ChatGPT? Por el hecho de que ¿verdad? Siempre es chévere contrastar y entender ¿verdad? las capacidades de cada una de las herramientas. Y abordo tu pregunta. De repente, para diseño, yo utilizo muchísimo ChatGPT porque estoy creando mucho lo que es contenido. De repente, tengo ya establecido el producto o las aplicaciones y no tenemos a la mano corriendo un copywriter, el copywriter de repente está muy atareado. Nosotros hacemos, en vez de poner el texto, lo que se llamaba el lorem ipsum, un texto, ¿verdad? Como placeholder, se puede empezar a crear diferentes tipos de texto a través de la inteligencia artificial y luego ya los editores, los copywriters pueden, ¿verdad? Ponerle realmente el sazón, ¿verdad? Hacerlo correctamente como Dios manda, pero sí lo utilizamos para potenciar y manejar un poco más rápido los procesos de diseño. De ahora mismo, dentro de las herramientas, por ejemplo, como ChatGPT, está el ChatGPT Plus, donde ya las empresas pueden empezar a pagar por él y donde se pueden crear incluso plantillas basadas en algunos tipos de tareas que se hacen consistentemente. Por ejemplo, yo que creo pantallas todo el tiempo, de repente tengo que hacer múltiples pantallas de ingreso o de login, de repente puedo dejar de establecido, siempre se va a hacer una pantalla para un Samsung modelo de 400 píxeles,
tenemos un campo de texto con 45 caracteres y ya esa plantilla la dejo establecida y cuando tenga otro cliente que me solicite exactamente la misma pantalla, el prompt que le estoy solicitando esa información como tal a la inteligencia artificial ya lo tengo establecido. ¿Verdad? Es mucho más rápido el acceso, ¿verdad?, a cada una de esas tareas dentro de lo que es la inteligencia artificial. Así que en términos de inversión, definitivamente, o sea, es una de las cosas que se puede establecer. Ahora bien, hay muchas otras herramientas más allá de lo que es ChatGPT, más allá de lo que es BART. Por ejemplo, yo que para diseño web utilizo Figma, hay muchas plugins, ¿verdad?, que se les conoce como plugins, ¿verdad?, que se insertan dentro del mismo programa de diseño, donde yo puedo utilizar inteligencia artificial para de repente remover el background de alguna de mis imágenes, simplemente con un clic ya me lo remueve, no como antes, que uno estaba ahí en Photoshop tratando de limpiar la imagen, que no se de repente no se te ve el cabello de la extraño. Ya todo este tipo de cosas sí se están estableciendo a través de la inteligencia artificial y son inserciones dentro de productos digitales. Así que hay que ver, ¿verdad?, de repente cuáles son las necesidades de la empresa y entonces cuál sería una herramienta que ya tiene insertada inteligencia artificial. La hay dentro de, por ejemplo, herramientas de project management, ¿verdad?, de gerencia de proyectos, todos estos proyectos gigantes que de repente tenemos el Gantt, el calendario. Hay muchas herramientas actualmente en el mercado que ya tienen insertado y que hacen, ¿verdad?, las tareas ya establecidas. De repente, cada cierto tiempo, en vez de tú estar moviéndolo, se supone que lo termines, ya lo hace automático y ya sabe cuando estás terminando la gestión. Así que, ¿verdad?, todo dependerá de cuál será la tarea en particular, pero créeme que ya en el mercado, en su vasta mayoría ya tienen inserción de AI. Sí, te pido, Laishi, si puedes compartir el link o el nombre de esa última herramienta de la que hablaste, porque se Claro. conecta con una de las preguntas que hacen. Fer, siempre la misma pregunta, o sea, ¿qué sugieres en el ámbito del educational? Como tantos de nuestros partners son universidades de moda, ¿no?, y de diseño, ¿dónde sugieres que las empresas del educational, el mundo de la education, tendría que invertir más, ¿no?, en inteligencia artificial? O sea, bueno, en términos de educación, creo que o sea, como una de las buenas prácticas, porque hay varios como playbooks que nos ayudan a saber cómo implementar inteligencia artificial de manera exitosa, tenemos uno de esos componentes, ¿no? Y uno de esos componentes, entre varias acciones que hay que hacer, como generar proyectos pilotos, tener ciertos equipos in-house y demás, uno de esos es el campo del training a empleados, ¿no? Y un poco de lo que hablaba de los principales retos que tenemos, no es capacitar necesariamente a los equipos técnicos que desarrollan esa tecnología, sino invertir en el resto de la organización. Entonces, ahí generalmente lo que nosotros hacemos es diseñar programas pues sí hay por verticales y por especializaciones, porque cada rol dentro de las organizaciones requiere herramientas completamente distintas para aplicar. Hay unas que pueden ser como más generales y hay otras que son muy específicas de la tarea y el rol que la persona asume. Entonces creo que ahí la empresa debería empezar a analizar un poco más sobre cuáles son estas áreas de las que quieren sumar de manera más rápida a la ola de inteligencia artificial y que van a estar, digamos, trabajando de manera directa con eh, algo relacionado con la estrategia. De hecho, si me voy un pasito atrás, parte también de este componente del playbook es definir una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Si yo no tengo primero claro una estrategia, va a ser difícil que yo defina en qué voy a capacitar a mis empleados, ¿no? Si todavía no tengo claro cómo la voy a insertar en mi modelo de negocio o en mi creación de valor. Entonces yo partiría desde ahí, o sea, y una vez que esté definida la estrategia, quizás desde el lado del usuario, que ya lo hablamos, la respuesta es hágalo ya, rápido, como sea, aprendan, jueguen con todo. Desde el caso desde una empresa es definan una estrategia, definan cuáles van a ser estos proyectos que les van a generar momentum a la organización, como lo vimos con algunos casos que ya está haciendo Inditex en la industria de la moda y entre otras organizaciones que dicen públicamente nosotros estamos comprometidos con integrar inteligencia artificial en la organización y escogieron 3, 4 proyectos máximo en una organización tan grande como Inditex, ¿no? Entonces, seleccionemos cuáles van a ser estos como proyectos champions para nuestra organización y sobre eso pues definamos quiénes van a ser estas personas involucradas en estos proyectos de las cuales necesitamos que estén
interactúen desde la parte del proceso de diseño, de creación de la iniciativa o incluso también el post-implementación de quién le va a dar soporte a esta iniciativa, ¿no? Y una vez que esto lo definamos, ahora sí pasamos a identificar qué roles, qué herramientas y cuál es como el programa ideal que deberían estar tomando los colaboradores. Perfecto. Bien, pues Quería, ay, sí, discúlpame. ve, ve, Quería ve, ve. mencionar, Fernanda, de verdad que dijiste en el punto, me encantó lo que mencionaste, definitivamente la capacitación, y quería añadir que de repente me pasó con mi equipo de trabajo. Justamente todo el mundo estaba como que, ok, ¿cómo utilizamos AI? De repente, y yo dije, bueno, ¿que dónde se nos atrasa más el trabajo? ¿Cuáles son las cosas que no quieres hacer? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos agilizar para poder llevar a cabo este nuevo lanzamiento? De repente, ¿dónde realmente queremos o necesitamos una persona adicional o realmente necesitamos una persona adicional? Y, ¿verdad? Y cuando nosotros hicimos ese get together, todo el equipo, y de repente identificamos, odio hacer esto. Pues mira, hay una herramienta para esto en específico. Llevamos semanas y nadie puede hacer esta tarea en particular. Hay una herramienta para eso. Yo creo que es vital para las instituciones. Sí, sí. Podríamos estar hablando horas de esto, porque es que es un tema que encuentro fascinante y bueno, tenemos, como decía que antes, tener el diálogo abierto, como con toda la innovación que se ha hecho en la humanidad, esa es cosa muy importante. Yo agradecerles, no, lo de después, ustedes son increíbles, súper generosas, muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia, por su wisdom. Les voy a pedir, por favor, que pongan otra vez el link de sus empresas en la chat y le voy a pedir a Encuentro Creativo, el team, que pongan otra vez los links de ¿cómo se llama? De LinkedIn y de Instagram, de Laishi y Fernanda. Aquí están diciendo todo súper interesante. Gracias, gracias, gracias. Les recuerdo, chicos, o chicas, chicos, adultos, viejos como yo, o sea, todos los que estamos aquí, los que quieran participar a las becas tienen que presenciar el 50% de las ponencias de Encuentro Creativo. Encuentran todas las informaciones en el sitio web de Encuentro Creativo. Yo agradecerle a todos nuestros socios, nuestros partners que hacen posible, y los ponentes, obviamente, ¿no? Que hacen posible que estos contenidos sean gratuitos y que sean accesibles a todos, que para mí esto es una cosa muy bonita y muy importante, que la educación sea accesible a todo el mundo lo más posible. Y qué más decir, agradecer obviamente al staff de Encuentro Creativo, que son todas esas personas que ven en el cuadradito, que no se ven las caras, pero que son los que hacen posible la magia todos los días en estos webinars. ¿Y qué más, Claudia? ¿Qué más me estoy olvidando? Dime si me estoy olvidando y dejando algo más. Ya tenemos todo, Farah. Muchas gracias. Bien, Gracias, Fernanda. Gracias, Gracias a Laishi. todos. Gracias, Farah, por la invitación. gracias. Muchísimas gracias por permitirme hablar en este espacio. Gracias a ustedes y nos vemos pronto todos en Design Matters. Que tengan lindo día. Muchas gracias.